Lo que se ha destapado sobre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa no tiene nombre. Y aviso desde ya, esto no es un simple cotilleo de sobremesa. Estamos ante una bomba mediática con todas las letras, una filtración que ha dejado a medio país con la boca abierta y que podría acabar directamente en los tribunales. Porque no hablamos de rumores sin fundamento. No. Hablamos de cifras escandalosas, de contratos encubiertos, de hijos enfurecidos y de una carta que, si es real, podría dinamitar la imagen de la llamada reina del glamour para siempre. Y no es una exageración. Porque el dato que ha salido a la luz ha sido demoledor. Mario Vargas Llosa habría pagado a Isabel Preisler una cantidad cercana al 1.000.000 de euros al año durante los años que vivieron juntos. Cerca de 80.000 euros mensuales. Sí, has oído bien, 80.000 euros al mes. No por gastos conjuntos, ni por manutención, ni por nada compartido. No. Según las informaciones publicadas por varios medios, ese dineral se entregaba únicamente por el hecho de que Vargas Llosa residiera en la famosa mansión de Isabel, conocida como Villa Meona. Una cantidad tan brutal que ha hecho saltar todas las alarmas. Y no solo en la prensa. Los hijos del escritor, al parecer, ya llevaban tiempo mosqueados. Porque, según se comenta, fueron los primeros en notar cómo se esfumaba el dinero de su padre a un ritmo preocupante. Y ahora, con la muerte reciente del Nobel, la tensión ha estallado. El detonante, la filtración de un supuesto contrato privado firmado entre Isabel y Mario, en el que se especificarían esas cifras. Un acuerdo que, de confirmarse, demostraría que la relación iba mucho más allá del amor o la convivencia. Estaríamos hablando, directamente, de una especie de alquiler sentimental de alto standing. Y eso es lo que tiene a los hijos fuera de sí. Porque sienten, según varias fuentes cercanas, que su padre fue víctima de una manipulación emocional envuelta en terciopelo. Que le hicieron creer que aquella convivencia era natural, afectiva, de igual a igual, mientras, por detrás, se iban firmando acuerdos y desembolsando sumas que nadie en la familia entendía. Y ojo, porque no se trata solo de percepciones personales. Hay quien ya habla de acciones legales. De demandas por difamación, por gestión fraudulenta del patrimonio, e incluso por uso indebido del dinero familiar. Pero esto no es todo. Porque en medio de este huracán ha aparecido otro elemento aún más escandaloso, una carta manuscrita, supuestamente escrita por Mario Vargas Llosa a sus hijos, antes de morir. Una carta que, si es cierta, lo cambia absolutamente todo. En ella, el escritor habría explicado con claridad que quería alejarse de Isabel, que ya no confiaba en ella, que temía que su última etapa de vida quedase en manos de una persona que, según sus propias palabras, no estaría a la altura emocional para cuidarlo. Y que, por eso mismo, pedía que fueran sus hijos quienes se encargaran de él en sus últimos días. Esta carta ha dividido por completo a la opinión pública. Hay quienes creen firmemente que es real, y que representa el último grito de auxilio de un hombre que se sintió solo al final. Otros aseguran que es una invención, un montaje de los hijos para limpiar su imagen y atacar la de Isabel. Y, por supuesto, están quienes prefieren no mojarse, pero reconocen que el simple hecho de que estemos hablando de esto ya es gravísimo. Porque seamos claros, esto no es una pelea de herencia cualquiera. Aquí no estamos hablando de unos cuadros, un apartamento o una finca. Estamos hablando de millones de euros que podrían haber volado durante años en pagos mensuales, bajo un supuesto contrato íntimo. Estamos hablando de un escritor reconocido mundialmente, que pudo haber entregado una fortuna a cambio de un estilo de vida impuesto, y que ahora ya no puede defenderse. Y estamos hablando, por encima de todo, de una figura como Isabel Preisler, cuya imagen pública podría sufrir uno de los mayores reveses de su historia. Porque lo que hasta ahora era una vida de glamour, discreción y alta sociedad, ha pasado a estar bajo el foco más agresivo que se recuerda. Y no solo por la cifra, también por el contexto emocional. Porque si realmente Mario escribió esa carta, si realmente dejó por escrito su voluntad de alejarse de Isabel y refugiarse en sus hijos, entonces la narrativa oficial de la ruptura se tambalea. Y no hablamos solo de amoríos rotos o celos nocturnos. Hablamos de decisiones tomadas por desgaste económico, por desconfianza, por miedo. Y en todo esto, hay una cosa que está clara, la familia de Vargas Llosa no va a quedarse callada. Ya han empezado los comunicados velados, las declaraciones en off, las filtraciones a medios afines. Y lo que antes era una guerra fría entre exyernos, ahora se ha convertido en una batalla pública sin precedentes. Porque ya no se trata solo de proteger la imagen del padre. Ahora, los hijos quieren proteger también su legado económico y moral. Porque sienten que no solo se vació la cuenta corriente de su padre, sino que también se jugó con su figura, con su vejez, con su dignidad. Y por si todo esto fuera poco, las declaraciones contradictorias de periodistas cercanas a Isabel no están ayudando. Unas aseguran que la carta no existe, que jamás se habló de dinero, que todo fue amor verdadero. Otras, sin embargo, deslizan entre líneas que, efectivamente, Isabel sabía lo que hacía, que manejaba las cifras, que sabía cómo mantener su estatus a través de relaciones cuidadosamente elegidas. Hay quien la define como una estratega de élite.
Otros la acusan directamente de ser una interesada profesional. Pero todos coinciden en lo mismo: si estas cifras son reales, si ese contrato existió, si la carta se confirma, el escándalo que viene no tiene precedentes. Y esta es solo la primera capa. Porque aún queda mucho por destapar. Demasiado. Lo que está en juego ya no es solo una reputación. Es la memoria de un premio Nobel, la credibilidad de su círculo íntimo y el modo en que una mujer ha construido, piedra a piedra, uno de los imperios mediáticos más rentables de la historia reciente de España. Lo más grave de todo esto no es solo la cifra. Lo más grave es que, cuando uno empieza a mirar con lupa el estilo de vida que llevaban Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler durante su relación, de pronto, todo empieza a encajar de forma escalofriante. Porque ahora, sabiendo lo que se sabe, todos aquellos viajes de ensueño, todas esas imágenes de lujo extremo, de cenas privadas en villas imposibles y estancias eternas en destinos de fantasía, ya no suenan tan idílicos. Ahora suenan a factura, a gasto constante, a una cuenta corriente drenada con elegancia, pero drenada al fin y al cabo. Uno de los viajes que más indignación ha provocado tras salir a la luz toda esta historia, fue el que realizaron a las Maldivas. Un destino reservado para millonarios de alto voltaje, donde pasaron, atención, más de 20 días alojados en uno de los resorts más exclusivos del mundo. No estamos hablando de un hotel caro. Estamos hablando de un complejo propiedad del conglomerado Louis Vuitton, donde una simple noche en una villa frente al mar puede superar los 15.000 euros. Una sola noche. Ahora imagina 20 y pico días, con todo incluido: masajes, cenas gourmet, actividades privadas, traslados en hidroavión, mayordomo 24 horas, y suma. Solo el alojamiento ya se calcula que rondó los 300.000 euros, y eso sin contar caprichos adicionales. Y ese viaje, según algunas fuentes, no fue una excepción. Fue solo uno de tantos. Grecia, Bali, París, Nueva York, escapadas relámpago a Londres. El nivel de vida era inasumible incluso para alguien como Vargas Llosa, que, recordemos, era un escritor, no un jeque árabe. Por eso, cuando se empieza a hacer recuento, cuando se echan cuentas de lo que pudo suponer mantener esa relación durante los casi 8 años que estuvieron juntos, la cifra de 80.000 euros al mes ya no suena tan descabellada. Al contrario, parece casi conservadora. Y aquí es donde el escándalo toma una dimensión aún más oscura. Porque si efectivamente existía un acuerdo económico entre ambos, aunque fuera tácito, lo que se estaría confirmando es que la convivencia entre ellos se regía por unas reglas no escritas, o quizás sí estaban escritas, y simplemente no se habían hecho públicas. Hasta ahora. Desde el entorno más próximo a Isabel intentan rebajar el tono. Se filtran mensajes de amigas suyas, insinuando que todo esto es un ataque coordinado de los hijos del escritor. Que todo lo que se está diciendo tiene una sola intención: ensuciar la imagen de Isabel ahora que Mario ya no está para dar su versión. Pero claro, eso no explica lo que todos vimos durante años. Ni los viajes, ni el lujo, ni el ritmo de vida que llevaban. Porque, seamos claros, el dinero no desaparece por arte de magia. Y cuando hay millones de euros en juego, siempre hay alguien haciendo las cuentas. Y eso, precisamente, es lo que habría hecho saltar las alarmas en la familia del Nobel. Según ha trascendido, los hijos de Vargas Llosa empezaron a sospechar hace ya varios años que algo no cuadraba. Que los gastos se disparaban sin explicación. Que las inversiones se paraban. Que el patrimonio se empezaba a deshacer a una velocidad inesperada. Y aunque en su momento prefirieron no intervenir, por respeto a la vida personal de su padre, ahora, con la muerte tan reciente, y la supuesta carta encima de la mesa, ya no hay contención que valga. Ahora lo que hay es rabia. Y en algunos, según se comenta, un profundo sentimiento de traición. Porque una cosa es que tu padre tenga una relación con una mujer que no te cae bien. Y otra muy distinta es ver cómo año tras año se va desangrando el patrimonio familiar en favor de una persona que, según ellos, solo aportaba fachada, nombre y protocolo. Y cuidado con este dato, porque es importante. Fuentes cercanas al entorno de los hijos aseguran que más de una vez intentaron advertir a Mario de lo que estaba pasando. Que hablaron con él. Que le hicieron preguntas directas. Y que él, con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad de quien no quiere parecer controlado, siempre respondía con evasivas. Pero entonces llegó el COVID. Y con él, el punto de no retorno. Se dice que durante la pandemia, Mario enfermó. Que se vio realmente mal. Y que en lugar de encontrar en Isabel una figura protectora, se encontró con distancia. Con frialdad. Incluso con cierto desdén. Que fue en ese momento cuando, según el relato de quienes le rodeaban, empezó a abrir los ojos. Que fue ahí cuando comprendió que, si algún día realmente necesitaba cuidados, no iban a venir de la mujer que tenía al lado, sino de sus hijos. Y fue entonces cuando, supuestamente, escribió esa carta. Una carta que aún no se ha mostrado públicamente, pero que ya ha sido mencionada en distintos programas de televisión, columnas de opinión y hasta en una tribuna publicada en prensa. Una carta en la que Mario Vargas Llosa habría pedido expresamente que se respetara su voluntad de alejarse de Isabel.
que sus últimos días los quería pasar con su familia, que ya no se sentía cómodo en aquella casa, y que, en resumidas cuentas, quería salir de Villa Meona para volver a ser el mismo. Y eso, en boca de uno de los escritores más prestigiosos del mundo, no es una simple frase. Es una declaración durísima. Un retrato brutal de lo que estaba viviendo en sus últimos años. Un testimonio que, si se confirma, podría provocar una reacción en cadena devastadora para Isabel Preisler. Porque si hasta ahora el relato dominante era el de una ruptura cordial, por desgaste, por edad, por cansancio, esta carta lo reescribe todo. Aquí ya no hay cansancio. Aquí hay decepción. Aquí hay dolor. Y aquí hay una sospecha gravísima, que todo fue una operación perfectamente medida para mantener un nivel de vida que solo podía sostener alguien como Mario Vargas Llosa. Y ojo, porque este escándalo no solo está afectando a Isabel. También está salpicando a periodistas, colaboradores y voces mediáticas que durante años han defendido a ultranza la figura de Preisler. Ahora se están viendo obligadas a dar explicaciones, a cambiar el discurso, a matizar, a justificarse. Algunas incluso están cayendo en contradicciones tan sonoras que están provocando el efecto contrario. Más sospechas, más dudas, más preguntas sin responder. ¿Hubo realmente un contrato? ¿Existía una cifra mensual pactada? ¿Fue una relación basada en lo económico más que en lo emocional? ¿O estamos simplemente ante una campaña de desprestigio liderada por los hijos, movidos por la rabia y el dinero? Sea como sea, lo que es evidente es que la caja de Pandora ya se ha abierto. Y lo que está saliendo de dentro no es precisamente agradable. Lo más doloroso para muchos no es el dinero. No son los millones. Lo que ha desatado la tormenta, lo que ha convertido esta historia en una auténtica bomba, es la sensación de traición familiar, de vacío emocional, de abandono. Porque lo que se está diciendo ahora, lo que se está empezando a verbalizar sin tapujos, es que los últimos años de vida de Mario Vargas Llosa estuvieron marcados por una fractura brutal con sus hijos, y que esa fractura se agravó precisamente por la presencia de Isabel Preisler. Y no es una teoría. Es un hecho del que varios colaboradores, periodistas y familiares cercanos están hablando sin miedo. Los hijos del Nobel llevaban tiempo callando. Mucho tiempo. Por respeto, por dignidad, por no alimentar el circo mediático. Pero ahora, tras la muerte de su padre, y con esa supuesta carta de por medio, el silencio se ha roto. Y lo que están diciendo no deja títere con cabeza. Porque según aseguran personas del entorno más íntimo de la familia, Isabel no solo fomentó una relación fría entre Mario y sus hijos, sino que directamente les cerraba la puerta. Que durante años apenas podían verle. Que los encuentros se espaciaban, se cancelaban, o se reducían a actos sociales superficiales. Que Isabel, sin necesidad de decirlo abiertamente, habría impuesto una distancia emocional, disfrazada de protocolo, de elegancia, de agenda. Y eso, para los hijos, fue devastador. Porque Mario siempre fue un padre presente. Cercano. De los que llaman, preguntan, opinan, se involucran. Pero en cuanto empezó su relación con Isabel, todo eso cambió. Y cambió de una forma que, según dicen, les pareció artificial. Forzada. Como si estuviera cumpliendo un papel. Como si poco a poco, su padre fuera dejando de ser su padre, y convirtiéndose en el acompañante de Isabel. Las navidades se volvieron incómodas. Los cumpleaños, distantes. Las reuniones familiares pasaron a segundo plano. Y cuando alguno de los hijos intentaba abordar el tema con él, Mario se cerraba. Cambiaba de tema. Se mostraba tenso. Como si no quisiera hablar de nada que pudiera incomodar a su pareja. Hasta que llegó lo inevitable, la ruptura total. Se comenta, y esto lo han dicho ya varias voces, que el punto de no retorno fue una discusión brutal entre uno de los hijos de Mario e Isabel, durante una cena familiar en Madrid. Una bronca que dejó a toda la mesa helada. Gritos, reproches, y según testigos, hasta insultos cruzados. La acusación fue clara: estás vaciando a nuestro padre. No lo estás cuidando, lo estás utilizando. A partir de ese momento, la relación se congeló del todo. Mario dejó de hablar con varios de sus hijos durante meses. Algunos amigos comunes intentaron mediar, pero fue imposible. Isabel, según dicen, se mantuvo firme. Si ellos querían verle, tenían que adaptarse a sus reglas. Y esas reglas pasaban por no remover el pasado. Por no hablar de dinero. Por no cuestionar absolutamente nada. Y claro, con este panorama, la herida creció. Y creció tanto que el propio Vargas Llosa, según la versión de varios familiares, acabó replanteándose toda su situación. Porque cuando enfermó, cuando de verdad necesitó atención, cuando el cuerpo empezó a fallar y ya no valían las cenas de gala ni los posados en revistas, se dio cuenta de quién estaba a su lado y quién no. Y fue ahí donde, según cuentan, decidió reconstruir el puente con sus hijos. La famosa carta que ha salido a la luz no sería un simple gesto emocional.
Sería un testamento afectivo, un mensaje pidiendo perdón, pidiendo cercanía, y dejando claro que ya no quería seguir al lado de Isabel. Que no confiaba en ella. Que no sentía que fuese la persona adecuada para acompañarle en su última etapa de vida. Palabras durísimas, si realmente las escribió. Y ojo, porque las reacciones de la prensa afín a Isabel no han hecho más que avivar el fuego. Pilar Vidal, por ejemplo, ha defendido a capa y espada que esa carta no existe. Que es una invención de los hijos. Que están utilizando el nombre de su padre para atacar a su expareja. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que ha indignado a mucha gente, ha soltado frases que contradicen su defensa. Como esa en la que afirma, con toda tranquilidad, que si Isabel hubiera estado cobrando 80.000 euros al mes, jamás habría dejado a Mario. ¿Perdona? Estamos hablando de una mujer que supuestamente actuó por amor y resulta que ahora se insinúa que, de haber cobrado más, ¿habría seguido? ¿Qué clase de defensa es esa? ¿En qué posición deja eso a Isabel? Pues en una muy complicada. Porque lo que antes eran solo insinuaciones, ahora ya son frases textuales, sacadas de colaboradores, de periodistas que llevan años defendiendo su figura, y que ahora se están contradiciendo públicamente. Lo que antes eran sospechas se están convirtiendo en certezas a ojos de muchos espectadores. Y la pregunta que resuena en todas partes es la misma: ¿qué pasaba realmente entre Isabel y Mario? ¿Hasta qué punto había una relación de verdad? ¿Hasta qué punto todo estaba medido, pactado, organizado para que Isabel mantuviera su estilo de vida a cambio de una figura pública de prestigio? Porque recordemos que, durante esos años, Isabel no solo seguía siendo un rostro habitual en revistas de lujo, también reforzaba su papel de mujer ideal, elegante, sofisticada, admirada. ¿Y qué mejor compañía para ese personaje que un premio Nobel de literatura? Pero claro, ahora que Mario ya no está, todo ese relato se tambalea. Y se tambalea con fuerza. Porque los hijos no están dispuestos a callarse más. Porque la prensa alternativa empieza a recoger testimonios. Porque ya hay periodistas que están diciendo en alto lo que otros solo susurraban en privado. Y porque cada frase, cada cifra, cada recuerdo de esos años empieza a analizarse con lupa. Y cuando uno mira hacia atrás, cuando uno repasa los viajes, las fotos, los titulares, los silencios, todo encaja demasiado bien. Demasiado perfecto. Demasiado frío. Por eso, lo que antes se disfrazaba de separación amistosa, ahora parece una huida. Lo que antes se veía como una relación madura, ahora suena a intercambio de favores. Y lo que antes era una pareja admirada, ahora se percibe como un teatro de conveniencia. Y eso, para los hijos de Mario Vargas Llosa, es inasumible. Porque sienten que han perdido a su padre 2 veces. La primera, cuando se distanció de ellos. Y la segunda, cuando se ha ido para siempre sin poder limpiar públicamente su verdad. Y lo que están haciendo ahora, con esa carta, con esas declaraciones, con esa determinación, es recuperar su memoria. Recuperar su figura. Y desmontar el relato que, durante años, se ha vendido como una historia de amor, cuando quizá, solo quizá, fue una historia de cálculo. Lo que hasta hace unos días era una tensión soterrada, ya se ha convertido en una guerra sin cuartel. Lo dicen los periodistas que están siguiendo el caso de cerca, lo murmuran los colaboradores de los programas del Corazón, y lo confirman fuentes legales muy cercanas a los hijos de Mario Vargas Llosa. Se está estudiando seriamente la posibilidad de demandar a Isabel Preisler. Sí, has oído bien. Demandarla. No solo por cuestiones relacionadas con el supuesto contrato económico privado, sino por daños a la imagen, apropiación de fondos, e incluso por intromisión indebida en el legado del escritor. Porque lo que está ocurriendo ya no es solo un conflicto familiar, ni una ruptura con rencores. Esto ha escalado a otro nivel. Y si los hijos siguen adelante, podríamos estar a las puertas de uno de los escándalos judiciales más sonados del panorama del Corazón. Según ha trascendido en medios muy bien informados, los abogados de la familia llevan días recopilando documentación, llamadas, correos electrónicos, movimientos bancarios, gastos durante los años de relación, e incluso testimonios de personal de servicio que trabajó en Villa Meona durante la convivencia de Mario e Isabel. Y lo que están encontrando no solo refuerza la sospecha de que existía un acuerdo económico tácito, sino que apunta a un posible abuso de confianza continuado. Porque hay gastos que no se justifican. Hay transferencias con conceptos ambiguos. Y hay una gestión económica que, desde fuera, empieza a parecer más una empresa que una pareja. Y eso, para los hijos, es inaceptable. Porque sienten que no solo se utilizó el dinero de su padre para mantener un tren de vida artificial, sino que, además, se construyó una narrativa pública basada en la mentira, donde Isabel aparecía como la mujer perfecta, mientras ellos eran retratados como fríos, distantes o incluso interesados. Y ahí está el otro gran frente abierto, la guerra mediática. Porque Isabel no se ha quedado quieta. Su entorno ha comenzado a filtrar informaciones en sentido contrario, intentando deslegitimar a los hijos de Vargas Llosa. Se les acusa de querer controlar el legado de su padre, de buscar protagonismo, de no haber estado realmente presentes durante los últimos años.
e incluso de utilizar su muerte para destruir públicamente a la mujer que compartió con él casi una década. Pero esa estrategia le está saliendo cara. Muy cara. Porque mientras intenta proteger su imagen, cada movimiento genera más dudas. Cada vez que una periodista amiga de Isabel abre la boca, estallan las contradicciones. Y cada vez que alguien intenta defenderla, termina diciendo algo que, lejos de aliviar la situación, la hunde un poco más. Ahí está, por ejemplo, el comentario de una supuesta amiga íntima de Isabel, que al ser preguntada por los famosos 80.000 euros mensuales, soltó entre risas: si Mario le hubiera pagado eso, Isabel no se habría ido nunca. ¿Perdón? ¿Y esa es la defensa? La manera de humanizar a una mujer a la que medio país ya empieza a ver como una figura interesada, fría y calculadora. Porque si de algo se está hablando ahora en tertulias, pasillos y redacciones, es de cómo Isabel ha sostenido durante años una imagen de perfección tan artificial como rentable. Siempre rodeada de hombres poderosos. Siempre impecable, sonriente, glamurosa. Pero también, según muchos, siempre recibiendo algo a cambio. Una estabilidad económica. Una presencia mediática. Un lugar en la élite que, sin pareja de peso, podría haberse desvanecido. Y ahora, con Mario fuera de escena, todo eso empieza a tambalearse. Porque por primera vez, la opinión pública está viendo las costuras. Por primera vez, se está mirando más allá de las portadas, los posados y los photocalls. Y lo que se está viendo no gusta. No encaja con esa imagen de señora elegante que sufre en silencio. Aquí ya no hay silencio. Aquí hay guerra. Guerra de despachos, de titulares y de reputaciones. Y la pregunta que flota en el aire es clara: ¿cuánto sabía Isabel? ¿Era consciente de cómo se iba diluyendo la fortuna de Mario? ¿Sabía lo que estaba firmando? ¿Controlaba los pagos? ¿Tenía poder sobre las decisiones económicas del escritor? ¿O simplemente vivía su vida sin hacer preguntas? Pues según fuentes del entorno de los hijos, no solo lo sabía, sino que lo gestionaba todo personalmente. Que tenía acceso directo a cuentas, inversiones y movimientos. Que era ella quien decidía en qué se gastaba el dinero y cuándo. Y que, durante años, se aprovechó del silencio de Mario para mantener ese control sin que nadie pudiera decir nada. Y cuidado, porque hay algo aún más delicado. Varios medios están investigando si durante ese periodo se modificaron testamentos, si hubo cambios en la titularidad de propiedades, y si Isabel, en algún momento, pudo presionar o influir en decisiones legales y patrimoniales del escritor. De confirmarse algo así, estaríamos hablando de una maniobra calculada de una magnitud colosal. Y por si eso fuera poco, está el frente emocional. Porque en paralelo a todo lo legal y económico, lo que más duele a la familia, y a buena parte del público, es la frialdad con la que se está gestionando la memoria del Nobel. Apenas 2 días después de su fallecimiento, ya había programas debatiendo si Isabel iba a dar la cara, si iba a salir de casa, si iba a hacer algún comunicado. Como si todo girara en torno a ella. Y esa percepción está hundiéndola. Porque incluso personas que durante años la han admirado, ahora empiezan a sentirse incómodas. Empiezan a preguntarse si todo fue una construcción perfecta. Si cada pareja, cada relación, cada aparición pública, formaban parte de una estrategia muy bien diseñada para mantenerse en lo alto. Y sí, en el fondo, Mario fue otro escalón en esa escalera social que Isabel supo subir con tacón de aguja, pero sin mirar atrás. Y aquí es donde entra en juego el legado. Porque más allá del dinero, más allá de la prensa, más allá de las declaraciones y las cartas, lo que está verdaderamente en juego es la memoria de Mario Vargas Llosa. Y eso, para sus hijos, es sagrado. Por eso no van a permitir que se convierta en el capítulo final de una telenovela. Por eso están dispuestos a ir hasta el final. Por eso no descartan llevar a Isabel a juicio si es necesario. Porque si es cierto todo lo que se está publicando, y por ahora, nadie lo ha desmentido con pruebas, estaríamos ante uno de los mayores escándalos de los últimos años. Un caso donde se mezcla dinero, poder, manipulación, fama y la fragilidad de un hombre en sus últimos años. Y eso, con abogados de por medio, puede acabar en tribunales. Y cuando eso ocurra, la imagen de Isabel puede quedar hecha trizas. Lo que empezó como un simple rumor sobre un posible contrato económico, ha terminado destapando una guerra familiar sin precedentes, una red de intereses personales, y un relato de vida que podría quedar pulverizado en cuestión de semanas. La mujer que durante décadas construyó una imagen pública intachable, entre velas aromáticas, portadas de lujo y sonrisas contenidas, se encuentra hoy en el punto de mira más incómodo de su vida. Porque ya no son los rumores de siempre. Ahora son datos, cifras, fechas, testimonios directos y documentos que pueden acabar delante de un juez. Y eso cambia todo. Ya no estamos en el terreno del chisme. Ahora estamos hablando de una posible causa legal que podría arrastrarla por completo. El relato mediático que Isabel supo controlar durante años, ese donde ella era la dama elegante, discreta, eternamente serena, musa de escritores, políticos y empresarios, se ha desmoronado. Y lo ha hecho con una violencia que ni ella podía prever.
Porque una cosa es tener controlada una ruptura pactada, una exclusiva en Hola, una despedida amable y ambigua. Y otra muy distinta es lo que está ocurriendo ahora. Acusaciones directas, insultos velados, filtraciones constantes, presiones cruzadas y amenazas legales. La pregunta que muchos se hacen es sencilla, pero a la vez brutal. ¿Cuánto vale la dignidad? ¿Cuánto vale mantener una imagen pública perfecta? ¿Cuánto se puede llegar a cobrar por sostener un personaje de revista, a costa de una convivencia basada en contratos, cuentas y privilegios? Porque si es cierto que Mario Vargas Llosa pagaba 80.000 euros al mes por vivir con ella, entonces no había amor, había una factura mensual. Y eso, en palabras frías y duras, convierte toda aquella relación en una transacción cuidadosamente enmascarada de romanticismo. Y eso duele. Porque hablamos de un premio Nobel. Un hombre que, más allá de lo personal, representaba un pilar de la cultura hispana. Un referente de la literatura mundial. Un intelectual de los de verdad. Y ahora, su nombre está asociado a cifras escandalosas, a conflictos domésticos, a filtraciones, y a una carta final que revela lo que muchos temían, que sus últimos años no fueron felices. Que se sintió manipulado. Que se sintió solo. Que pidió ayuda. Y que, quizá, ya era demasiado tarde. Los hijos lo tienen claro, van a llegar hasta el final. No solo para defender su herencia, que también, sino para rescatar la memoria de su padre de la imagen artificial que se está construyendo. Porque lo que no van a tolerar, y así lo han expresado en privado, es que Mario pase a la historia como un anciano despistado, enamorado y generoso, cuando la realidad, según ellos, fue mucho más dolorosa. Porque según su versión, su padre no estaba enamorado al final. Estaba atrapado. Estaba agotado. Estaba deseando romper con una vida que ya no sentía suya. Y lo intentó. Se acercó de nuevo a ellos. Escribió esa famosa carta. Quiso dejarlo todo claro. Pero su fragilidad física y emocional se lo impidió. Y eso, para sus hijos, es imperdonable. Y mientras tanto, ¿dónde está Isabel? Oculta. Silenciosa. Esperando. Observando desde su mansión blindada, rodeada de flores, mármol y exclusividad. Algunos dicen que está preparando un comunicado. Otros aseguran que su equipo legal ya ha comenzado a preparar una defensa ante la posibilidad de una denuncia pública. Pero lo que está claro es que su imagen ha sufrido un golpe brutal. Uno de los más serios de su carrera mediática. Porque esta vez, el escándalo no se puede maquillar con un posado, ni con un reportaje lleno de frases vacías y manteles bordados. Lo que se está contando es demasiado grave. Demasiado concreto. Demasiado fuerte. Porque estamos hablando de posibles delitos económicos, de uso indebido de patrimonio, de manipulación emocional, y sobre todo, de una narrativa pública sostenida durante años, que podría no tener absolutamente nada que ver con la realidad. Y por si fuera poco, la cosa no termina aquí. Varios medios ya están anunciando que hay más material, que hay más documentos, que hay más cartas, más testigos, más extractos bancarios y más historias que podrían salir en las próximas semanas. Es decir, que esto es solo el principio. Y que lo que está por venir puede ser incluso peor. Porque cuando una figura pública como Isabel Preisler cae, no lo hace en silencio. Cae con estruendo. Cae arrastrando todo lo que hay a su alrededor. Y en este caso, lo que hay son más de 40 años de exposición mediática, 5 parejas conocidas, incontables portadas, contratos millonarios, una imagen pulida al detalle, y ahora, una acusación implícita, la de haber vivido rodeada de lujos pagados por los hombres que pasaban por su vida. Y el último de ellos, Mario Vargas Llosa, ya no está para defenderse. Y es aquí donde todo se vuelve más oscuro. Porque si Isabel no rompe su silencio pronto, si no da una versión coherente, si no muestra pruebas que desmientan todo lo que se está publicando, la opinión pública no va a tener piedad. Y mucho menos ahora, con un clima mediático tan volátil, donde el juicio social es inmediato, y donde una sola frase puede convertirse en sentencia. ¿Estamos ante el principio del fin para Isabel Preisler? ¿Aguantará su imagen pública este embate? ¿O estamos viendo cómo se desmorona el último gran mito del glamour español? Lo que está claro es que el daño ya está hecho. El nombre de Isabel ya ha quedado vinculado a una historia de contratos millonarios, enfrentamientos familiares y una posible instrumentalización emocional de uno de los grandes intelectuales del siglo. Y por mucho que ahora intente maquillar la situación, la mancha es demasiado profunda. Los próximos días serán decisivos. Si los hijos van a juicio, si se presentan pruebas ante un juez, si se confirma la existencia de ese contrato o de esa carta, Isabel puede verse en la situación más humillante de su vida. No por perder dinero, no por perder privilegios, sino por perder lo único que le ha sostenido durante años, su reputación. Porque a partir de ahora, cada vez que escuchemos su nombre, no pensaremos solo en vestidos de gala, cenas con reyes o portadas de revista. Pensaremos también en 80.000 euros al mes, en una carta de despedida, en un hijo que acusa y en un hombre que murió sin paz.
Y ahora te pregunto a ti, que estás ahí al otro lado, escuchando todo esto con la misma cara de estupefacción que muchos tenemos. ¿Esto es amor o es pura estrategia? ¿Estamos hablando de una historia sentimental o de una operación financiera disfrazada de pareja? Porque a estas alturas, ya no es solo cuestión de creer en Isabel o en los hijos. No. Esto va mucho más allá. Esto va de cómo algunas figuras mediáticas han vivido toda su vida a costa de la admiración, el dinero y la reputación de otros. Y lo peor de todo es que lo han hecho con una sonrisa, con un discurso vacío, y vendiéndonos una imagen de cuento, que ahora se desmorona como un castillo de naipes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Isabel Preisler ha manipulado a Mario Vargas Llosa hasta el final?